Déjeme hacerle una pregunta. ¿Ha notado que algunos días sus síntomas de la menopausia son más intensos que otros? ¿Que hay días en que los calores son más fuertes, que el sueño es peor, que se siente más irritable o más hinchada, sin que haya ocurrido nada especialmente diferente? Y probablemente ha pensado que es algo aleatorio, que el cuerpo simplemente tiene sus días buenos y sus días malos. Pero hay algo que muy pocas veces se explica con claridad en los consultorios médicos, y es que lo que comemos tiene un impacto directo, concreto y medible sobre la intensidad de los síntomas de la menopausia. No es casualidad que ciertos días estén peores. Muchas veces tiene que ver con lo que se comió el día anterior o incluso esa misma mañana. Y hoy vamos a hablar de 3 alimentos específicos que en mi experiencia clínica aparecen una y otra vez en la vida de mujeres que tienen síntomas más intensos de lo que deberían. Quédese hasta el final, porque el tercero es el que más sorprende, y probablemente es el que está en su mesa con más frecuencia de lo que imagina. Buenas tardes, soy el doctor Rosario Fuentes, ginecólogo. Tengo más de 35 años de carrera acompañando a mujeres en todas las etapas de su vida, y hay algo que he aprendido con el tiempo, que ningún libro me enseñó del todo, y que solo se aprende escuchando a miles de pacientes durante años. Y es que el cuerpo de la mujer en la menopausia es extraordinariamente sensible a lo que recibe, sensible al estrés, sensible al sueño, sensible a las emociones y muy sensible a la alimentación, no de manera caprichosa, sino de manera biológica, porque los cambios hormonales que ocurren en esta etapa hacen que el cuerpo responda de manera diferente a muchas cosas, incluyendo ciertos alimentos que antes se toleraban sin problema y que ahora pueden estar contribuyendo al malestar. Hoy quiero contarle cuáles son esos alimentos, por qué afectan y qué se puede hacer al respecto. Antes de entrar en los 3 alimentos, quiero que entendamos juntas el contexto, porque si no entendemos por qué el cuerpo cambia en la menopausia, no vamos a entender por qué ciertos alimentos se vuelven problemáticos. Cuando los estrógenos bajan, ¿qué es lo que ocurre de manera natural en la menopausia? El cuerpo pierde una serie de equilibrios que antes se mantenían de manera casi automática. El equilibrio de la temperatura corporal se altera y aparecen los calores. El equilibrio del sueño se altera y las noches se vuelven más difíciles. El equilibrio del estado de ánimo se altera y aparecen la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad. El equilibrio del metabolismo se altera y el peso sube aunque la mujer no haya cambiado lo que come. Todo eso ocurre porque los estrógenos eran, entre muchas otras cosas, reguladores. Regulaban muchísimas funciones en el cuerpo. Cuando bajan, esas funciones quedan más expuestas, más vulnerables, más reactivas. Y ahí es donde entra la alimentación. Ciertos alimentos pueden provocar en el cuerpo reacciones que antes pasaban inadvertidas, pero que ahora, con menos estrógenos y con el sistema más reactivo, se sienten con mucha más fuerza. Un alimento que antes no causaba ningún problema puede estar ahora desencadenando o empeorando los sofocos, el insomnio, la hinchazón, el mal humor o la fatiga. Esto no significa que haya que vivir con miedo de lo que se come. Significa que hay que conocer mejor el propio cuerpo y tener información para tomar decisiones inteligentes. Vamos entonces con el primer alimento. El primero es el azúcar refinada. Y cuando digo azúcar refinada, no me refiero solo al azúcar que se pone en el café. Me refiero a todo lo que la contiene en grandes cantidades: los refrescos, los jugos de caja, los panes dulces, las galletas, los pasteles, los dulces, las mermeladas azucaradas, los cereales de desayuno que parecen saludables pero están llenos de azúcar, todo eso. ¿Por qué el azúcar puede empeorar los síntomas de la menopausia? Hay varias razones y todas están conectadas entre sí. La primera razón es que el azúcar provoca lo que los médicos llamamos picos de glucosa. Cuando una mujer come algo muy dulce, el azúcar en su sangre sube rápidamente y esa subida brusca hace que el cuerpo reaccione de manera también brusca para bajarla. El resultado es una montaña rusa de energía, primero un subidón, luego una caída, y esa caída es la que muchas mujeres
reconocen como ese momento en que de repente se sienten muy cansadas, muy irritables, con dolor de cabeza, con ganas de comer otra vez algo dulce. Ese ciclo, repetido varias veces al día, es agotador para el cuerpo. Y en una mujer cuyo sistema ya está lidiando con los cambios hormonales de la menopausia, ese agotamiento se suma a todo lo demás y hace que todo se sienta peor. La segunda razón es que el azúcar promueve la inflamación. Esto que voy a comentar ahora suele aclarar muchas dudas. Muchos de los síntomas más molestos de la menopausia, los dolores articulares, la fatiga, la hinchazón, la sensación general de no estar bien, están relacionados con un estado de inflamación de bajo grado que el cuerpo desarrolla cuando los estrógenos bajan y el azúcar, consumida en exceso, alimenta esa inflamación, la mantiene activa, la amplifica. Por eso mujeres que reducen el azúcar en su dieta muchas veces notan que sus dolores articulares mejoran, que se sienten menos hinchadas, que tienen más energía sin haber cambiado nada más. Y la tercera razón es que el azúcar puede estar relacionada con la intensidad de los sofocos. A lo largo de los años he escuchado a muchas pacientes decir que sus calores son peores después de comer algo muy dulce o de tomar un refresco. No en todas, pero en suficientes como para que sea algo que vale la pena tener en cuenta. El mecanismo exacto no está del todo claro, pero puede estar relacionado con esa reacción del sistema nervioso que describimos antes, esa montaña rusa del azúcar que activa al cuerpo de manera que puede desencadenar los sofocos. ¿Qué conviene hacer? No se trata de eliminar todo lo dulce de la vida, porque eso además de difícil puede crear más ansiedad. Se trata de reducir el azúcar añadida, de cambiar los productos ultraprocesados por opciones más naturales y de aprender a satisfacer el deseo de algo dulce con frutas, con un poco de chocolate oscuro, con opciones que no generen ese pico brusco en el azúcar de la sangre. El segundo alimento es el alcohol. Sé que esto también puede ser difícil de escuchar, porque para muchas mujeres una copa de vino en la tarde o en la noche es un momento de relax, de placer, de desconexión después del día. Y no estoy aquí para quitarle ese momento, pero sí quiero explicarle lo que el alcohol le hace al cuerpo de una mujer en la menopausia, porque muchas veces nadie lo explica con claridad y la mujer no entiende por qué sus síntomas empeoran sin darse cuenta de la relación. El alcohol tiene varios efectos sobre el cuerpo que son especialmente problemáticos en esta etapa de la vida. El primero es su efecto sobre el sueño. Muchas mujeres me comentan en consulta que toman una copa de vino por la noche precisamente porque las ayuda a relajarse y a quedarse dormidas más fácilmente. Y es cierto que el alcohol puede ayudar a conciliar el sueño al principio. El problema es lo que ocurre después. El alcohol interrumpe las fases más profundas y reparadoras del sueño. Hace que la persona se despierte con más frecuencia en la segunda mitad de la noche. Hace que el sueño sea más superficial. Y para una mujer que ya de por sí duerme mal por los calores nocturnos y los cambios hormonales, agregar alcohol a la mezcla puede hacer que esas noches sean aún más difíciles, aunque ella no relacione las dos cosas. El segundo efecto es sobre los sofocos. El alcohol dilata los vasos sanguíneos y esa dilatación puede desencadenar o intensificar los calores en mujeres que ya los tienen. Muchas mujeres se sorprenden cuando descubren esto. Me dicen que nunca habían notado la relación, pero que cuando empiezan a prestar atención, efectivamente sus sofocos son más intensos las noches en que tomaron algo de alcohol. No en todos los casos, pero sí con suficiente frecuencia como para que valga la pena observarlo. El tercero es su efecto sobre el estado de ánimo. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Eso significa que aunque en un primer momento puede hacer sentir más relajada o más contenta, a mediano plazo puede contribuir a la ansiedad, la irritabilidad y la tristeza que muchas mujeres ya experimentan en la menopausia. Varias de mis pacientes me han dicho que se sentían más ansiosas o más melancólicas de lo que les parecía normal.
y al explorar juntas su rutina, el alcohol aparecía como un factor que probablemente estaba contribuyendo, aunque sin que ellas lo hubieran sospechado. Cada cuerpo es diferente, y hay mujeres que toleran una copa ocasional sin notar ningún impacto perceptible en sus síntomas. Pero si usted está teniendo sofocos frecuentes, sueño interrumpido o cambios de ánimo difíciles, vale la pena hacer el experimento de reducir o eliminar el alcohol durante unas semanas y observar si algo cambia. A veces la respuesta está en esas pequeñas modificaciones que parecen menores, pero que el cuerpo agradece de manera notable. Y llegamos al tercero, el que más sorprende, el que probablemente está en su mesa con más frecuencia de lo que imagina. Estamos hablando de los alimentos ultraprocesados, y sé que cuando uno escucha ultraprocesados, piensa en comida chatarra obvia, en papas fritas de bolsa o en hamburguesas de cadena de comida rápida. Pero la realidad es que los ultraprocesados están en muchos más lugares de los que pensamos. Están en los embutidos, en los quesos procesados, en las salsas de botella, en las sopas de sobre, en los aderezos comerciales, en muchos yogures que parecen saludables, en los panes de caja que se compran ya empacados, en las barras de cereal que se venden como opciones sanas, en prácticamente todos los productos que vienen en un paquete con una lista larga de ingredientes que uno no reconoce, porque estos alimentos son especialmente problemáticos en la menopausia. La razón principal es que contienen una cantidad muy alta de aditivos, conservadores, colorantes y grasas modificadas que el cuerpo no reconoce bien. Y cuando el cuerpo no reconoce algo, lo trata como una amenaza. Y la respuesta del cuerpo ante una amenaza es la inflamación. Y lo que le voy a explicar ahora cambia mucho la forma de verlo. La menopausia ya trae consigo un estado de inflamación de bajo grado, como dijimos antes. El cuerpo ya está con su sistema de defensa más activo de lo habitual. Cuando encima le damos alimentos ultraprocesados de manera regular, ese estado inflamatorio se amplifica y esa inflamación amplificada se traduce en síntomas más intensos, más calores, más dolores, más hinchazón, más fatiga, más niebla mental, esa sensación de que uno no piensa con claridad, que muchas mujeres describen como sentirse medio nubladas. Pero hay un detalle que casi nadie menciona, y es el efecto de los ultraprocesados sobre la flora intestinal. El intestino es un órgano que en los últimos años la medicina ha empezado a entender mucho mejor, y lo que hemos aprendido es que la salud del intestino tiene un impacto enorme en prácticamente todo el cuerpo, en el estado de ánimo, en el sistema inmunológico, en la inflamación, en la manera en que el cuerpo maneja las hormonas, y los ultraprocesados dañan esa flora intestinal, eliminan las bacterias buenas, que son las que mantienen todo en equilibrio, y favorecen las bacterias malas. En la menopausia, cuando el cuerpo ya está lidiando con desequilibrios hormonales importantes, un intestino en mal estado puede empeorar significativamente el cuadro, puede intensificar la ansiedad, puede hacer que los síntomas físicos sean más difíciles de manejar, puede contribuir a esa sensación de que el cuerpo simplemente no está funcionando bien. ¿Qué conviene hacer? No hace falta convertirse en experta en nutrición ni seguir una dieta perfecta. Basta con empezar a prestar atención a los ingredientes de lo que se compra. Si la lista de ingredientes es muy larga y está llena de nombres que no se reconocen, ese producto probablemente no le hace bien al cuerpo en esta etapa. Ir sustituyendo poco a poco los ultraprocesados por alimentos más simples y naturales, verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, carnes sin procesar, pescado, huevos, lácteos naturales, no todo de golpe, poco a poco, un cambio a la vez. Ahora quiero hablarle de algo que me parece igualmente importante y que tiene que ver con cómo encarar todo esto sin que se convierta en una fuente adicional de estrés. Muchas mujeres, cuando empiezan a informarse sobre alimentación y menopausia, caen en un extremo que no les hace bien. Se vuelven muy estrictas consigo mismas, se prohíben cosas, se sienten culpables cuando comen algo que no deberían. Y ese estrés adicional termina empeorando los síntomas tanto como el alimento que intentaban evitar, porque el estrés, como hemos hablado en otras
muchas ocasiones, también afecta los síntomas de la menopausia. Por eso siempre les digo a mis pacientes lo mismo. El objetivo no es la perfección, el objetivo es la tendencia. Si la tendencia de la semana es hacia más verduras y menos azúcar, hacia menos ultraprocesados y más alimentos naturales, ya va bien. Un día que se come un pastel en el cumpleaños de la nieta no destruye nada. No hay que castigarse. Hay que mirar el conjunto, no los momentos aislados. La alimentación en la menopausia no se trata de privarse, se trata de alimentar al cuerpo de manera que le ayude a manejar los cambios que está viviendo, de darle los recursos que necesita, de trabajar con él, no contra él. Hay algunas cosas adicionales que conviene tener en cuenta, más allá de los 3 alimentos que hemos mencionado y que muchas mujeres encuentran útiles cuando las incorporan en su vida diaria. La primera es aumentar el consumo de alimentos que contienen fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son compuestos naturales que se encuentran en ciertos alimentos y que tienen una estructura parecida a los estrógenos del cuerpo, aunque mucho más débil. No reemplazan a los estrógenos, eso hay que tenerlo claro. Pero en mi experiencia atendiendo a muchas mujeres, quienes consumen estos alimentos con regularidad tienden a tener síntomas un poco más manejables. Los alimentos más ricos en fitoestrógenos son la soya y sus derivados como el tofu y el edamame, las semillas de lino, los garbanzos, las lentejas y algunos frutos secos como las almendras. Vale la pena incorporarlos de manera gradual en la alimentación. La segunda es el calcio. Después de la menopausia, los huesos pierden densidad con más rapidez. Eso es algo que no se siente, pero que tiene consecuencias importantes a largo plazo. El calcio es fundamental para mantener los huesos fuertes. Los lácteos son la fuente más conocida, pero también hay calcio en las sardinas, en las almendras, en el brócoli, en los frijoles y conviene combinarlo con vitamina D, porque sin vitamina D el calcio no se absorbe bien. La vitamina D viene principalmente del sol, pero también de ciertos alimentos como el pescado azul y los huevos. Si tiene dudas sobre si su consumo de calcio y vitamina D es adecuado, conviene comentarlo con su médico y hacerse los análisis correspondientes. La tercera es el agua. Lo hemos mencionado en otros videos, pero no me canso de repetirlo porque en mi consulta sigo viendo mujeres que beben cantidades muy insuficientes de agua. El cuerpo de una mujer en la menopausia necesita estar bien hidratado para manejar los sofocos, para mantener la salud de los tejidos íntimos, para apoyar al intestino y para eliminar las toxinas. 6 a 8 vasos al día es una orientación general razonable. No hay que esperar a tener sed para beber. A esta edad, la sensación de sed es menos fiable que antes como señal de que el cuerpo necesita agua. Quiero terminar con algo que me parece fundamental. La menopausia no es una enfermedad, no es algo que haya que curar, es una etapa de la vida, una transición, como lo fue la pubertad, como lo fue el embarazo si lo hubo, como lo son todas las grandes transiciones del cuerpo femenino, y como en todas esas transiciones, el cuerpo necesita apoyo, necesita atención, necesita que la mujer que lo habita lo conozca bien y tome decisiones conscientes para cuidarlo. La alimentación es una de las herramientas más poderosas que tiene una mujer para atravesar esta etapa de la mejor manera posible. No la única, pero sí una muy importante. Y lo bueno es que está en manos de cada una. No requiere receta, no requiere dinero extra, solo requiere información y voluntad de hacer pequeños cambios. 35 años de consulta me han enseñado que las mujeres que atraviesan la menopausia con más bienestar no son las que tienen la biología más favorable, son las que se informan, las que se cuidan, las que no se resignan a sufrir en silencio, las que preguntan, las que cambian lo que pueden cambiar y las que buscan ayuda cuando la necesitan. Usted puede ser una de esas mujeres. De hecho, el solo hecho de estar aquí, buscando información, ya la pone en esa categoría. Cada cuerpo es diferente y lo que hemos hablado hoy son orientaciones generales que no reemplazan la consulta con su propio médico. Si tiene síntomas de la menopausia que le preocupan o que siente que están fuera de control, no espere.
Consulte, hay mucho que se puede hacer y usted merece sentirse bien. Si este tipo de explicaciones claras y sin complicaciones le ayudan a entender mejor lo que vive en su cuerpo, le invito a que se suscriba a este canal, porque aquí hablamos de salud femenina de la manera en que siempre debería explicarse, con calma, con respeto, con ejemplos de la vida real y con la paciencia que usted merece, porque su salud importa y nadie debería tener que entenderla sola. Hasta la próxima. Cuídese mucho.